Pueden abrir sus Biblias, por favor, a Hechos 7, Hechos capítulo 7. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 39, pero si quiere poner de pie otra vez y hacemos lectura de la palabra del Señor. Versículo 39 dice, Hechos 7, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de Dios Renfán. Las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos la has dejado para que podamos en ella conocer todo lo que sucedió con esa nación que tú escogiste, esa nación de la cual vino el Salvador del mundo, esa nación que vio inclusive las obras que tú hacías para mostrar quién eres tú y quién es tu Hijo, y cómo ellos mismos rechazaron, y nos muestras a través de este ejemplo de Israel cómo nosotros también somos rápidos en rechazar a el verdadero y único Dios. Gracias, Padre, porque aquí tenemos algo más, Señor, que nos estás enseñando, y mi oración es que puedas ayudarnos a entenderlo de una mejor manera, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de edificación para cada uno de los que aquí nos encontramos. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento. Esto que acabamos de leer es una declaración muy importante y vital. Y esta declaración es la que hizo Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano. Eso es lo que vemos allí en el capítulo 8 cuando él es apedreado. Aquí tenemos el capítulo 7, que esa es su declaración. Y en el capítulo 6 vemos que él fue, en primer lugar, uno cristiano. Fue nombrado diácono y ejerció poderes que le fueron otorgados por el Espíritu Santo. Fue predicador y un hombre que inclusive fue capaz de hacer milagros. Y fue arrestado por el gran tribunal de Jerusalén, el Sanedrín. Y se le presentaron unos cargos. Se le acusó de hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios y contra el templo. Pero ya hemos visto de esto, ya hemos hablado de esto, pero que al final vimos que no se le está juzgando en realidad por esto, sino porque es cristiano, porque cree en el evangelio cristiano, porque cree que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios y que Dios lo envió al mundo para salvar a los hombres. El mensaje es que este Jesús, que había sido crucificado y que había muerto y que había sido enterrado en una tumba, ha resucitado. Y ellos, los apóstoles y Esteban, lo vieron, eran testigos de la resurrección. Él y los apóstoles predicaron acerca de eso, de la resurrección, y lo proclamaron como el único Salvador. Y Esteban sigue siendo juzgado por la blasfemia, pero en realidad lo están haciendo porque es un cristiano. La blasfemia es solamente la excusa, y lo que hace Esteban en esta su defensa es que muestra que ellos los judíos, son los que están malinterpretando su propia historia, han malinterpretado por completo aquello de lo cual se enorgullece.
Así que toma, Esteban, algunos de los episodios, algunas de las personalidades de la historia judía y les explica a estos hombres, le da la verdadera explicación y particularmente hemos estado trabajando en el tema o en el caso de Moisés. Es el tema más largo dentro del capítulo y lo que hace él es que repasa la historia y les muestra a ellos, a los mismos miembros de Sanedrín, que están haciendo exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo que hicieron sus antepasados. Y les está mostrando que rechazar al Señor Jesucristo simplemente está perpetuando ese antiguo error. Y eso ya lo vimos en los versículos 37 y 38. El versículo 37 dice lo siguiente: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y noten ahí esa parte que hemos hecho mucho énfasis. Y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. En otras palabras, lo que está haciendo aquí Esteban es demostrar que al rechazar a Jesús de Nazaret, están exactamente rechazando a aquel a quien el mismo Moisés había profetizado, como el libertador, como el salvador único y único salvador del mundo. Y ese es su argumento, el argumento de Esteban. Y como el domingo pasado lo dije cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, a primera vista parecería que esto pues nada tiene que ver con nosotros, ¿no es así? Pero aquí hay algo profundo y se trata de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Les digo que todos los problemas de la raza humana y del mundo se deben a una sola cosa, y es el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a la palabra de vida. No importa si la palabra de Dios ha sido dada por Moisés, o a través de Abraham, o a través de José, o a través de David, o a través de los profetas, o a través de los salmistas, o de Juan el Bautista, o del mismo Señor Jesucristo. Los problemas se dan por un rechazo a la palabra de Dios. Por eso es que el mundo es como es. Y esa ha sido la causa de todos los problemas de la humanidad, tanto de forma individual como colectivamente. Y este es el argumento de todas las escrituras. El problema es que el mundo no entiende estas cosas. Siempre el mundo malinterpreta la palabra y el mensaje de Dios. Y esto nunca es más cierto que como estamos viviendo en este momento, en la actualidad. Uno pensaría que un mundo como este, en este momento, estaría dispuesto a escuchar el Evangelio. Que todos los problemas que vive la gente deberían resolverse con solo mirar el cielo, mirar y buscar respuestas en el cielo. Pero no, de hecho es lo contrario. Rechazan el Evangelio. ¿Y por qué lo rechazan? Bueno, hay muchas razones para ello. Y hay dos en particular que quiero mostrar esta noche. Y la primera es que toda su concepción del mensaje es errónea. Malinterpretan el mensaje. Mire a estos miembros muy inteligentes del Sanedrín. Ellos están rechazando deliberadamente el mensaje sobre el Hijo de Dios como el Salvador del mundo. No solamente eso, sino que lo van a condenar a muerte. Y eso es lo que está predicando, y lo condenaron. Y eso es lo que está predicando Esteban. Eso es lo que predica. ¿Qué les pasa a estas personas? Es obvio, ¿no es así? Que lo han malentendido. Lo han malentendido, no hay otra respuesta. Es lo mismo que hombres y mujeres hacen hoy. Siguen malinterpretando este mensaje y persisten en rechazarlo. Hoy todavía hay un desdén a la verdad del Evangelio. Es un desdén generalizado. No quieren. A ustedes les ha pasado seguro. No quieren que les hablen del Evangelio. ¿Por qué creen eso? Porque ellos creen que son capaces de solucionarlo todo. Ya sea por medio de la política, como piensa el gobernante que tenemos, que cree que es el salvador de Colombia y del mundo. Hace unos días el diario de ABC en España escribió acerca de esto de forma extendida. Y algo que es inclusive peor que eso, es que algunos que se llaman cristianos creen que pueden solucionar las cosas participando
en el gobierno. Y eso tampoco es el camino. Yo les digo que la solución no está en reformar al mundo. De hecho, ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nunca ha prometido reformar a este mundo. Nunca ha prometido poner en orden el mundo. Nunca. De hecho, es totalmente lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó lo contrario. ¿Él qué dijo? Él dijo, en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. No prometió con que iba a acabar la guerra y que todas las naciones se iban a amar unas a otras. Pero nuestro gobernante dijo otra cosa en Europa hace unos días, queriendo convertirse en el líder mundial porque a Colombia le quedó pequeña. Él dijo ser un pacifista que iba a lograr que los conflictos mundiales de Asia, África, Europa y América se extinguieran. Y eso lo iba a hacer si se acogían a sus propuestas de cambio con una legislación que iba a controlar todo el mundo. Él no solo intenta redimir a Colombia de 200 años malos de gobiernos, sino que va a salvar a la humanidad de su inminente extinción. ¡Qué necedad tan grande! Y lo uso como ejemplo. Yo no acostumbro a hacer esto, pero lo uso como ejemplo porque es exactamente lo contrario a lo que dice Jesús. Jesús dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras. Profetizó lo que está pasando con Israel, con Ucrania y con Colombia, por supuesto. Él fue el que dijo, Jesucristo, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17, 26 al 30. Estas son palabras de nuestro Señor. Nunca ha prometido poner en orden a este mundo. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, es importante por esta razón. Porque hay mucha gente que rechaza este evangelio y lo hacen porque creen que ellos mismos pueden arreglar al mundo. Esa es una visión arrogante y jactanciosa, creyendo que no necesitan el evangelio. Y esa es una de las peores falacias, que alguien piense que puede arreglar este mundo. Jesús ha dicho exactamente lo contrario en el evangelio. ¿Qué dice este evangelio? Lo que dice es esto, que a pesar de que esto es cierto, de que este mundo está bajo el juicio de Dios, que se enfrenta a una perdición total, todos los que escuchen la voz de Dios y especialmente el evangelio del Señor Jesucristo van a ser liberados de este mundo. Van a ser trasladados de los reinos de este mundo para los reinos del Hijo amado de Dios. Y que aún estando ahí, van a estar siendo preparados para la gloria que vendrá. Que será evidente incluso en la faz de esta tierra material algún día que está por venir. Ese es el mensaje cristiano. No es la reforma de este mundo por medio de hombres. Es la salvación para los hombres. Es la liberación de este mundo y es la traslación al reino de Dios. Eso es lo primero. Esa es toda su concepción que tienen estas personas. Es un mensaje que ellos predican y es un mensaje erróneo. Y muchos van un poco más allá y ven el evangelio simplemente como una enseñanza, una gran enseñanza idealista y ética. Para ello lo que necesita es que esto se enseñe y se propague. Y los hombres y las mujeres que lo escuchan dicen, sí, así es. Eso es lo que queremos. Ahora debemos poner en práctica lo que dice el Sermón del Monte. Por eso muchos dicen que deben entrar al gobierno para desde allí cambiarlo todo. Pero no, ¿sabe? Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio ha dicho exactamente lo contrario. El Evangelio dice que la gente odia el Evangelio y su enseñanza. Entonces, ¿cómo se pretende conseguir que la gente desde el gobierno o desde cualquier otra institución pueda hacer que las personas sigan los patrones bíblicos? Y aunque un hombre sea
o le guste la enseñanza, le guste, sea capaz de ponerla en práctica, o piense que es capaz de ponerla en práctica, nunca va a poder. Eso es lo que dice el Evangelio. Así que esta idea de que la idea es que este mundo se confronte o se conforme o que se mejore por la enseñanza maravillosa de las palabras que encontramos en las Escrituras, es una falacia también. A la gente se le va a exhortar o se le va a pedir que la ponga en práctica, pero para poder hacer un mundo perfecto, pero eso es imposible. Eso es una negación completa al Evangelio también. Eso es lo que precisamente Esteban les está diciendo en su análisis a estas personas. Él les dejó claro que existe esta incredulidad en los hombres, que ha existido desde la caída. Por eso trae estos argumentos. La incredulidad los lleva al rechazo de la palabra de Dios. ¿Y por qué se da? ¿Cuál es la causa de todo eso? Ya la hemos visto. La primera causa de todo esto es el corazón. Esa tontería de que las dificultades de la gente con el cristianismo son intelectuales es una tontería. El problema no está en la mente, no está en la cabeza, está en el corazón. Es el corazón del hombre el que decide lo que gobierna su mente o domina su cabeza. No es la mente del hombre. Los problemas no se solucionan como los intelectuales creen que se solucionan, educando a las personas. El problema no es una cuestión intelectual. Cualquiera que eso piense, se está engañando a sí mismo. El problema está en el corazón. El problema es la lujuria. El problema es la codicia y todos los pecados que pueda nombrar ahí. Los judíos, cuando estaban en el desierto, noten el versículo 39, no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Estaban allá, pero en su corazón estaban en Egipto. Esteban les dice que esa es la rebeldía que siempre está presente en el corazón del hombre. En sus corazones regresaron a Egipto. Y mi querido amigo, si realmente está preocupado por su condición esta noche, o si está preocupado por el estado en el que en el mundo nos encontramos, si está perplejo, implora por qué el mundo puede estar tan loco como lo está esta noche, aquí tenemos la explicación. Es rebeldía. No es un tema político que pueda arreglarse con políticos, eso es un tema espiritual. Y aquí está un análisis de ello. Un hombre sigue haciendo lo que los antepasados siempre han hecho. Esteban lo analiza, lo expone, y aquí podemos ver por qué es que el mundo está así. El problema es la rebelión contra Dios. ¿Por qué los hombres hacen esto? ¿Por qué se comportan de esta manera? Bueno, Esteban nos da la respuesta y nos dice que el problema de la humanidad no es su ignorancia. El problema de los hombres no es que carezcan de información. Ese es el credo popular, ¿no? Por eso dicen que lo principal en este mundo es la educación. Que la maldad se acaba si educan a las personas. Y en este país se tomaron la pildorita. Y todos estudian, ¿no? Todo el mundo, ¿cuántos han ido a la universidad? Todos. Todo el mundo estudia. Y los pillos siguen siendo pillos, pero ahora son pillos educados. Depositan su fe en la educación, su fe en el conocimiento, su fe en la información. Pero les digo que no hay necesidad de perder tiempo en esto. No es la ignorancia la que cambia todo. El problema no es la ignorancia, no es la falta de información y de conocimiento, y nunca lo ha sido. El hombre siempre ha sabido estas cosas, pero ha elegido deliberadamente rechazarlas. Rechaza deliberadamente el camino de Dios con desprecio y con sarcasmo. Y el mundo no puede alegar ignorancia de este problema, porque lo saben, lo sabían. Miren, este libro, la Biblia, es uno de los libros más antiguos del mundo. Ha estado confrontando a la humanidad durante siglos y siglos y siglos. Aquí está. Su mensaje está abierto, ha sido traducida al español y a otros 2.200 idiomas. Hay unas 3.400 versiones diferentes. Llevamos con esta Biblia en español por más de 400 años.
No se puede alegar ignorancia de la Biblia. Se ha predicado por más de 2000 años. El mensaje se ha enviado, pero el hombre rechaza deliberadamente el camino de Dios. No es falta de conocimiento, no es falta de información. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué hace esto el hombre? Bueno, el problema ahí está, y solo hay una respuesta, que el hombre es un tonto. Todos los hombres por naturaleza son tontos. Al leer la Biblia esto es lo que dice. El factor más importante, más potente de su rechazo es la arrogancia de los hombres o la locura de los hombres. El hombre no sería arrogante si no fuera tan tonto. Es arrogante porque no sabe lo que hace, no entiende lo que dice. Así que la causa última del problema es la locura del hombre. Y notarán que la Escritura, la Biblia, lo que dice con más frecuencia acerca del pecador. ¿Quién es un pecador? ¿Recuerdan? La Biblia dice y define de muchas maneras el pecado. Dice que el pecado es errar en el blanco, ¿no? Es como un hombre que apunta a un blanco y no le pega. Eso es cierto, por supuesto. También es transgresión, que es desobediencia, y eso también es cierto. Pero, ¿saben lo más importante sobre el pecador? Es que el pecador es un desobediente a Dios, es un necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Recuerdan la palabra de nuestro Señor sobre el rico insensato? La tierra, dice, de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificará otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí no es rico para con Dios. Lucas 12, 16 hasta el 21. Y este es la afirmación más común que se presenta contra los hombres en pecado. Hombres en rebelión contra Dios de la Biblia. Y esos hombres son necios. ¿Y cómo se muestra su necedad? Bueno, la principal y mayor forma que se muestra es esta. El hombre muestra su locura engañándose a sí mismo. Él lo que hace es un autoengaño. Y eso es lo más trágico de todo. Ya es bastante malo que un hombre engañe a otros hombres. Pero cuando se engaña a sí mismo, es necio. Y eso es lo que la humanidad ha estado haciendo desde el principio, un rechazo a Dios. El pecado original fue el mayor acto de locura que se haya cometido jamás. Piensen en eso, escuchar la sugerencia del diablo contra Dios, creer esa mentira es vil, eso es locura. Bueno, ahora lo que quiero mostrarles es la esencia de este autoengaño. Y sale claramente de lo que tenemos acá en este pasaje. Él dice que Moisés estaba con ellos y los había sacado de Egipto, pero ahora ha subido al monte para recibir la ley de Dios. Y dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones se regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que ha pasado. En aquellos días hicieron entonces un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en los desiertos por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Rentán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Esto que acabo de leer es una imagen perfecta de la increíble locura de la raza humana. Algo que no pudo hacer mejor manifiesto que lo que sucedió ahí. Lo dijo Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
por una forma de imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo más devastador que se ha dicho sobre la raza humana. Pero nunca lo hemos visto tan claramente como en este momento. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y esa es una descripción perfecta de los hombres hoy. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Profesando ser capaces, profesando ser conocedores. ¿Conocedores en qué sentido? En ese sentido, en la confianza. Ellos creen y confían en sí mismos. Para los necios no hay nada que el hombre no pueda hacer. Ellos creen que lo pueden hacer todo. De hecho, han creado el auto eléctrico, tienen el internet, tienen la inteligencia artificial. ¿Qué más pueden necesitar? ¿Qué más puede resistir al hombre? Eso dicen. Los hombres son el centro del universo. Lo más grande del universo es el cerebro del hombre. No hay nada más que los hombres no puedan hacer, o no hay nada que los hombres no puedan hacer. No hay límite, según ellos, piensan para su capacidad. Tanto es así que inclusive pueden hacer un Dios. Los hombres pueden hacer a Dios. Noten, diciendo Aarón en el versículo 39-40, diciendo Aarón, haznos dioses. Le están pidiendo a Aarón que les hagan dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. No hay nada nuevo con los hombres del mundo, modernos. Sus antepasados hicieron exactamente lo mismo que están haciendo hoy. Un hombre creía por aquellos días que podía ser un Dios, que tenía la capacidad, e hicieron a un Dios, el Dios con el oro, y luego procedieron a adorarlo. Y el hombre nunca ha dejado de hacer dioses, de crear dioses. Tiene muchos dioses. En su tiempo algunos llamaban Mercurio, Marte o Júpiter y todos los otros. Pero siguen haciendo lo mismo hoy. Y esta, por supuesto, ha sido la actividad más evidente y prominente de la humanidad durante los últimos, inclusive 100 años. ¿Qué ha estado sucediendo en los últimos 100 años? Bueno, el hombre con su inteligencia ha estado construyendo y fabricando su Dios, que se llama la crítica superior de la Escritura, o la crítica superior de la Biblia. Comenzó en Alemania con grandes hombres intelectuales que dijeron que creer en Dios es un insulto al hombre. Así que vinieron y se sentaron y juzgaron las Escrituras y dijeron, por supuesto, que hay cosas que están allí en la Biblia muy bien, pero hay otras que son unas tonterías y que son basura. Si la Biblia dice esto de Dios está mal, piensan ellos. Tírala, déjalo. Esto es lo que es cierto. ¿Quién decide cómo es Dios? Según ellos, el hombre. Y eso es lo que han estado haciendo por un siglo. Han estado construyendo un Dios, un nuevo Dios. Y son ellos. No hay ira de Dios para ellos. No hay justicia, no hay rectitud. Dios no castiga. Dios es solo amor y nada más. Han construido un nuevo Padre, un nuevo Hijo y de pronto un Espíritu Santo, si es que creen en el Espíritu Santo. Pero la cuestión es que no han dudado en decir que los hombres pueden juzgar a esta la revelación de Dios. Y que el hombre es Dios y que puede definir y delimitar al Dios de las Escrituras. Son tan arrogantes que dicen que si Dios no lo dice con sus ideas, entonces pues que es peor para Dios. Y simplemente estoy dando los hechos. Hay seminarios, inclusive hay un seminario aquí en Colombia, enseñando exactamente esto. Ahí en Cali está. Hay personas creyendo esto. La confianza en sí mismo del hombre le hace decir que es capaz de hacer y crear a un Dios. Bueno, y esto se reduce o se deduce mejor de lo primero, o de lo que acabo de decir. El hombre está muy seguro de que conoce la verdad acerca de sí mismo. No le gusta lo que dicen las Escrituras acerca de los hombres. Y esa fue la tentación original. Si Dios ha dicho que no debe hacer esto, eso es lo correcto. Pero ellos piensan que no es justo para los hombres. En otras palabras, están estableciendo su propia
opinión sobre los hombres y están en contra de la opinión que tiene Dios acerca de los hombres. Rechazaron a Dios y aceptaron a los demonios. Y eso es lo que se encuentra constantemente en las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo, y es lo que estamos viendo inclusive hoy. El hombre cree que se conoce a sí mismo, que se entiende a sí mismo, y no acepta la visión bíblica del hombre. De hecho, lo considera un insulto. ¿Cuál es la visión del hombre según ellos? Bueno, tienen muchas visiones. Algunos los consideran como simplemente una unidad económica. El hombre no es más que el resultado de la interacción entre el capital y el trabajo. Materialismo. O llámelo como usted quiera. Otros dicen que hay una visión biológica del hombre. Otros una supuesta visión científica del hombre. Otros lo llaman una visión psicológica del hombre. Pero en cada caso, son los hombres los que están haciendo esas definiciones. Que entienden al hombre, piensan ellos, y que pueden decir exactamente cómo es el hombre. Rechazan todo lo demás. Y además de eso, dicen cómo debe vivir el hombre. Y afirman tener la competencia para decidir quién es el hombre y cómo debe ser. Y eso lleva, por supuesto, a estar bastante seguros de cómo se debe vivir en este mundo, de cómo se debe gobernar este mundo, de cómo se debe ordenar. Eso es lo que hicieron los hijos de Israel. Le dieron la espalda a Dios, dijeron, lo vamos a hacer nosotros somos los que sabemos. Ellos en ese momento pidieron a un rey. Por primera vez pidieron a un rey. Nunca debieron haber tenido un rey, pero lo pidieron porque las otras naciones lo tenían. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Esto no es justo para nosotros, tengamos un rey. Eso dijo el pueblo de Dios. Ellos estaban en una teocracia y no estaban contentos con eso. Querían un reino como los demás. Siempre creen que saben más. Así que suplicaron por un rey y Dios se los dio. ¿De acuerdo? Os daré un rey. Pero no solamente les daré un rey, sino que ese rey hizo con ellos lo que quiso. Les tomó sus mujeres, les tomó sus dineros, todo. Eso está descrito allí. Esa es la historia. Y sigue siendo la historia. El hombre cree que sabe cómo vivir, que sabe cómo dirigir su mundo. Y ellos confían en la humanidad, en la filosofía y en la política. Por eso tenemos estos líderes con este delirio de grandeza, de megalomanía. El hombre realmente cree que puede hacer un mundo perfecto mediante la política o la educación o la sociología o la filosofía o la ciencia y todas estas otras cosas. Cree que puede hacer un mundo perfecto y todavía lo cree. Eso es lo más asombroso, ¿no les parece? Y esa es la primera gran manifestación de esta increíble locura de la humanidad. Y Esteban se los está diciendo al Sanedrín en ese momento, que están rechazando al Señor Jesucristo y su salvación. Y esa es la misma razón porque la gente rechaza hoy la revelación de Dios. ¿Por qué el mundo no cree esto? Y solo hay una respuesta. Es porque el hombre siente que esto es un insulto para ellos. Porque cree que tiene la capacidad de saberlo todo. Porque es un investigador y que es capaz de crear computadores. Y creen que si se embarcan en un estudio, tienen la capacidad de llegar a la realidad absoluta. Y así cuando se enfrentan al Evangelio, que les dice en palabras de nuestro Señor, que si no se convierte y se hace como un niño, no entrará al reino de Dios, siente que eso es un insulto para ellos. El hombre es tonto, es un megalómano, que se ha engañado a sí mismo. Pero cuando Dios se dirige a él, él mismo lo rechaza y todo lo considera como un insulto. Ahí está el primer gran elemento de esta locura, tal como lo analiza Esteban. Él dice, ¿no ven que están haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados? Exactamente lo mismo. ¿No lo ven? Y yo estoy esta noche tratando de decirles lo mismo. ¿Aún tiene confianza en su propia capacidad o en su propio entendimiento? ¿O está confiando en los que dicen que entienden este mundo? ¿Qué sabe realmente acerca de Dios? Muy bien, y en segundo lugar, déjenme demostrarles que el hombre es un necio. No solo tiene una visión errónea del Evangelio, sino que son necios. Y la Biblia no se limita
a dar afirmaciones de esto. La Biblia da demostraciones de que el hombre es necio. No conozco nada más devastador que la forma en que lo pone Esteban acá. Y es así en este momento igual, hoy día. Déjeme mostrarle lo que quiero decir. Un hombre se autoengaña y no se da cuenta de estas cosas. Piensen en un borracho. Borracho está listo para enfrentarse a cualquier pelea. Por eso es que las peleas se dan en los bares, porque los borrachos pueden pelear con cualquiera. Están listos para participar en cualquier pelea o en cualquier competencia. Recuerdo que escuché que en el colegio, en algún lugar allí en California, les pedían a los muchachos, sus mismos compañeros, comerse un pez vivo y se lo comían. No hay nada que no pueda hacer un borracho. Su confianza en sí mismo se basa en el hecho de que el borracho no lo ve. Y el mundo es así en la actualidad. No ve su error a pesar de que está sucediendo. No puede verlo debido a esa condición que lo está afectando. Esto, como ven, es toda la dificultad. Por eso el mundo no ve la esencia de sus dificultades y problemas, incluso en este momento. El hombre solamente está demostrando que es tonto cuando rechaza el evangelio. Y eso es lo que, por supuesto, Esteban destaca desde que cita el capítulo 32 de Éxodo. Él les muestra que están rechazando a Dios. Les dice, hicieron un becerro. ¿Cómo puede ser más claro él? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaban en las obras de sus manos. Mis amigos, es lo mismo hoy con la humanidad. De esto habla Pablo en Romanos, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Esto es pura esclavitud. Esa es una tragedia. La humanidad inclusive adora las estrellas, mira el ocultismo, el espiritismo y todas estas cosas. Y el hombre tiene miedo de esta vida, en esta vida. Y se ha sentido indefenso. No sabe dónde está, no sabe qué hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Le oran a un ternero. Puede orarle también a un hombre. Pero ninguno de los dos puede ayudarle. Son ídolos que están en silencio, son indefensos. El salmista se burla de ellos. Miren a su Dios, dice el salmista. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y el resultado es que los vemos en su agonía con esa gran dificultad. En ese momento de mayor necesidad, cuando necesitan esa ayuda externa, no hay nadie que les ayude. No hay nadie a quien orar, porque el ídolo no ayuda. Es sordo, no puede hablar, es tonto. No puede darle una palabra de consuelo, no puede decirle qué hacer. Está completamente en silencio y lo deja solo. Eso es lo que hace el hombre cuando se aleja de Dios. El resultado es, como ven, que tiene que recurrir a las estrellas, a la astrología, al espiritismo, y se aferra a cualquier cosa que le brinde ayuda. No sabe que está perdido y está en un desierto. Está asustado por lo que está sucediendo y no tiene idea de lo que le espera, pero ya está aterrorizado por lo que va a suceder. Y no sabe cómo vivir, no sabe cómo morir, no sabe qué hay más allá de la muerte, tropieza en la oscuridad tratando de encontrar un poco de conocimiento. Y todo es porque ha rechazado la palabra de Dios, la revelación de Dios, la ley de Dios. Pero finalmente, la locura suprema de todos los hombres se ve en esto. Escuchen esto. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio. Cuando Moisés
y Josué bajaban de aquel monte, oyeron un ruido. Y Josué en su ignorancia dijo, este es el ruido de la guerra. No, no, dijo Moisés, no lo es. Es el ruido de un canto. ¿Se imaginan a este pueblo? Este pueblo muy inteligente acababa de ser liberado de la esclavitud, del cautiverio de Egipto, que había visto las maravillas, el milagro de la división del Mar Rojo y otras cosas. ¿Puede creer lo que están haciendo? Cantando himnos, porque habían hecho un Dios para sí mismos, un becerro de oro. Se regocijaban, bailaban, cantaban, se divertían, bebían, la estaban pasando de maravilla. Pensaban que habían hecho algo glorioso. Se habían quitado el camino a este Moisés. No sabemos qué ha sido de él. Despidieron al siervo de Dios y despidieron a Dios. Y estaban realmente felices y se felicitaban a sí mismos. Se jactaban, se regocijaban, felices. Eso es el mundo moderno. Este mundo moderno, la gente se gloria diciendo que el hombre no fue hecho a la imagen de Dios, sino que ha evolucionado a partir de un mico primitivo. Y no solo un simio, altamente desarrollado, avanzado, se jactan y creen que eso es maravilloso. Que es maravilloso negar a Dios, adorar al hombre o alguna criatura, algún ídolo. Es maravilloso pensar que no estoy hecho justo a la imagen de Dios, sino que soy simplemente materia inteligente. Se enorgullecen de ello y están ridiculizando al Hijo de Dios y su glorioso evangelio. Y solo hay una cosa que decir sobre la gente que hace eso, es que están locos. Son unos tontos. Están borrachos, drogados. No están despiertos, no pueden pensar. No ven su guerra, su desventaja. En el nombre de Dios, si usted está ahí, yo le suplico que despierte. Deje que la historia le hable. Deje que este resumen de la historia que se fue descrita por Esteban de los hijos de Israel le hable. Que despierte a la justicia. Y en el momento que entienda, dirá con las palabras de Oseas, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Se ha estado postrando ante una imagen tallada, ante un ídolo, ante un becerro, ante un animal. Eso es increíble. ¿Qué tiene que ver con los ídolos? Recuerde las palabras del hijo pródigo. Cuando finalmente volvió en sí, cuando estaba en ese país lejano, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en esta condición, soy un tonto. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores, le dijo él. Y si esta noche alguno es consciente de que está viviendo en un país lejano, lejos de Dios, rodeado de cerdos y animales y bestias de cuatro patas y comiendo las cáscaras con las que se alimentan los cerdos, si se da cuenta de que está allí y de que es un tonto por estar allí, que fue hecho para Dios y destinado para una comunión con Él, yo le digo, levántese y venga a casa y venga donde su Padre. Si hace eso, descubrirá que Él lo está esperando. Y Él vendrá y le recibirá y lo abrazará y le dirá, hijo, tus pecados han sido perdonados. Ya los he castigado en la persona de mi Hijo unigénito. Venga y alégrese y regocíjese, mi querido amigo, antes de que sea demasiado tarde. Levántese y vaya a su Padre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque con este ejemplo vemos la necedad del hombre. Con estas palabras que Esteban trajo, vemos cómo el hombre rechazó y sigue rechazando hoy día la verdad del Evangelio y lo único que puede cambiar a este mundo. Y mi oración, Señor, en este día es que todos los que estamos aquí, escuchando tu palabra, tú hagas una transformación especial y nos ayudes a tener en perspectiva correcta en dónde nos encontramos, en el lugar donde estamos viviendo, cuáles son nuestros roles, cuáles son los propósitos para nosotros en esta vida y que dejemos, Señor, de lado, pensando que la seguridad viene o de un gobierno o de la filosofía o de la ciencia o de lo que sea,
Sabemos que todo viene de lo que encontramos en tu palabra, que es ella la palabra que puede dar vida a los muertos y es ella la que nos muestra el camino de salvación. Gracias te damos por tu palabra y es en el nombre de Cristo que oramos esta noche. Amén.